todos. Perdónenme, no había grabado. Como un conjunto de todos. Sí tiene que ver. La globalización hoy vivimos en una parte muy tecnológica. Seguramente en el caso de Abel, que es más joven, pues ya vivió, ella conoció lo que es el celular rápido, la computadora, los videojuegos. En nuestro caso, Gris, me atrevo a decir que nosotros conocimos ya, por ejemplo, el teléfono que era de ruedita, ¿no? Que tenías que marcar, los teléfonos que parecían ladrillos, nos tocó la iniciación del internet, ¿no? Cuando se tardaba horas para conectarse, ¿no? ¿Qué es lo que hizo toda esta parte de la tecnología que vino a revolucionar el mundo? Que podríamos, una de las partes era comunicarnos con mayor facilidad, ¿no? Al comunicarnos con mayor facilidades entre países, inclusive, se empezaron a hacer más acuerdos y no nada más se compartían acuerdos políticos, sino también acuerdos culturales y también acuerdos económicos. Digamos que la revolución industrial, por eso es un punto clave de la historia en cuanto a las ciencias sociales. Recordamos que las ciencias sociales tienen que ver todo con el comportamiento humano y cómo se mueven en cuanto a economías y muchas cosas. Este tipo de inventos que veníamos, como lo vimos en la parte anterior, que veníamos de la parte de ¿cómo se podría decir la palabra? De la cuestión reprimida en cuanto a nada más la pura religión, ¿no? No se admitían. De hecho, hay una parte antes de la Revolución Industrial que se llamó oscurantismo, que es cuando la religión no permitía que todos los conocimientos o descubrimientos que se realizaban salieran a la luz, ¿no? Si bien vino el tiempo, como lo vimos en clases anteriores, de la enciclopedia, que es cuando viene la parte de la imprenta y de plasmar todas estas ideas teóricas, y ya venía revolucionando la gente porque ya estaba de alguna manera cansada de lo que teníamos en cuestión religión, que todo era castigo, que todo tenía que ver con una idea religiosa. Aquí ya empieza a sentarse las bases mucho más de la ciencia. Es por ello que, nuevamente reitero, es importante conocer esta parte de la revolución industrial. Y aquí nos dice, pues llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una nueva sociedad. Al haber ya esta máquina de vapor e irnos de un lugar a otro, pues ¿qué pasa? Que no solamente intercambiamos productos, que también podemos cambiar si vamos a otro lugar. Digamos que tú te fueras a Europa. ¿Qué te traerías aparte del viaje? Aparte del recuerdo. Pues la experiencia, ¿no? La experiencia de ir a visitar por esos lugares. Exactamente, y vas a conocer no solamente la experiencia, los lugares, la arquitectura, sino vas a conocer un poco de la economía, porque vas a pagar en otra moneda. Y también vas a conocer un poco acerca de otro tipo de culturas. Entonces, esto es lo que detona básicamente ya un intercambio aquí entre países. Dice, su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía, que eran más locales, porque no había esta facilidad de moverse, o moverse implicaba mucho costo, para depender de la industria como tal. Esta, como en general, nace en Gran Bretaña y se extiende luego al resto de Europa. Aquí las actividades que ya vienen ya están subidas en la plataforma. Y bueno, nos dice que a mediados del siglo, este es a mediados del siglo XIX, entre 1920 y 1960. Para esa fecha todavía no nacíamos nosotros como tal, todavía no nos tocaba. El imperialismo y su expansión en el mundo, la paz armada y la Primera Guerra Mundial,
avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad, y la Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias. Ahora, vamos a ver la parte del imperialismo y su expansión en el mundo. Como bien lo mencionamos, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, México fue un lugar imperialista en algún momento de la historia. Recordemos que sí, porque éramos una colonia de Europa como tal. Ya posteriormente vino la independencia y dejamos de ser en esta parte del imperialismo. Se ha considerado una ley de desarrollo histórico, una especie de ley natural, y la guerra una condición necesaria para establecer el dominio, involucrando al mismo tiempo una fuerte sentida de superioridad y racionalidad. Anteriormente lo veíamos. Una guerra deja muchas cosas. Deja migración, deja falta de economía, deja nuevas creaciones, etcétera. Entonces, para salir de la parte imperialista, que como bien lo mencionábamos clases anteriores, en lugar de concentrarse el poder en una sola persona o en una sola familia, pues aquí ya se empieza a expandir, ya tenemos tema de elección. Ahora, la paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta la guerra de inicio de la Primera Guerra Mundial, ya que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones. ¿Tú has escuchado hablar del tema actualmente de Ucrania, Cris? De Ucrania, Ajá, hace tiempo, no, como hace muchos meses se bombardearon mucho la parte de Alemania y Ucrania, no, o a ¿no? lo mejor no le puse atención. Ok, No, cuando hubo la Primera Guerra Mundial, se utilizaron bombas, atómicas. ¿Qué generó ese tipo de bomba? ¿Has escuchado hablar de esa situación? mm, no, ¿No? Ok. no. Al aventar una bomba atómica, el impacto fue muy grande, no solamente por la destrucción que tuvo, sino por las consecuencias que tuvo en los lugares donde fue. La gente empezó a nacer con malformaciones, ¿no? Era una bomba química, de alguna manera, y se extendió alrededor del mundo. Por eso dice la paz armada y la Primera Guerra Mundial. A partir de esta Primera Guerra Mundial y de que se inventó la bomba atómica y fue utilizada, no solamente impactó al lugar en que estaban bombardeando, vuelvo a reiterar, sino a todo el mundo en general, más a esta zona, por lo cual se empezaron a generar y hasta la fecha se siguen creando varias industrias bélicas o varias armas que ahorita las conocemos como armas químicas que pueden ser muy peligrosas para el mundo en general. De hecho, si no me recuerdo, Japón, China, es uno de los países que hace pininos y tiene el armamento más bélico del mundo como tal. ¿Ok? Por eso la preocupación hoy en día de que pueda haber una guerra, otra tercera guerra mundial, porque ya no serían con las armas que conocemos, sino ya serían armas químicas. Sin embargo, en este periodo lo que se realizó fue un convenio entre países, ¿no? Si bien ellos siguen desarrollando como tales armas y hay países que tienen convenios en que si invaden algún país de estos que se hicieron el convenio, pues entrarían todos.
No sé si me explico. Hay países por eso que no pueden ser invadidos, porque están aliados con otros países que sabríamos que invadiendo a uno podrían entrar otros. Por eso se llama la paz armada. O sea, sí se arman, siguen creando armamento, pero de alguna manera también generan la paz, ¿no? ¿Todas hasta aquí? La historia por eso es muy, 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 muy importante. Ahorita estamos viendo como generalidades, pero en cuanto a armamento, por eso cuando pasa lo de Ucrania, Alemania, y esta invasión por parte de Alemania y este conflicto económico, por eso se alerta a todo el mundo, porque no nada más es que ataquen dos países. Por ejemplo, te invito a ver un tema de Ucrania. Estaba, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué pasaría si se mete Estados Unidos como potencia mundial? Entonces, son países entre Alemania, Japón, China, Estados Unidos, pues son países altamente armados como tal. Hay lugares en donde ni siquiera utilizan como armamento, son protegidos por otros países, como Costa Rica, por ejemplo, es un país que no tiene ni siquiera la parte de milicia, es protegido por Estados Unidos. O sea, así se van haciendo los convenios. Ahora, a la par que pasa esta parte de la guerra y la revolución industrial, se vienen varios avances científicos y tecnológicos que impactan a la sociedad. Ya habíamos visto uno de ellos, por ejemplo, ya desde que se hizo la imprenta, pues ya era muy, muy, muy fácil de alguna manera que el conocimiento se pudiera expandir, ¿no? Hoy, ¿qué haríamos si no pudiéramos tener a la mano, por ejemplo, esta información? Dice, muchos de los avances científicos de la época tuvieron relación directa con la guerra. Siempre todo suceso va a dejar crecimiento. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque deja pérdidas económicas como tal, pero también deja innovaciones para poder que el país se sustente como tal. Dice, por ejemplo, los aviones bombarderos estadounidenses, conocidos como fortalezas volantes, los misiles y la bomba atómica, que es lo que yo te decía, ¿no? Este, desafortunadamente en la Primera Guerra Mundial, si no me recuerdo, con Einstein, Albert Einstein, que quien hizo, ¿no? Que hizo este descubrimiento de la bomba atómica, pues nunca pensó que la utilizaran para lo que fue utilizada y fue utilizada como una arma bélica, como tal. Eh, las causas, de alguna manera, ya nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, es las causas y los términos del Tratado de Versalles. ¿Esto es lo que ustedes vieron? ¿Cuál era el Tratado de Versalles? ¿Sí lo vieron? No, ¿No? Ok, ahorita lo vamos a ver. El surgimiento del fascismo, las tensiones chino-japonesas, la invasión de Alemania a Polonia. Aquí, hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿de quién hablamos? ¿Quién generó la Segunda Guerra Mundial? Un personaje que es muy conocido, Gris. mm, Adolfo Hitler. ¿No? Y empieza en Alemania. Él es el que genera la Segunda Guerra Mundial entre una invasión de Alemania a Polonia. Sin embargo, había ya tensiones, por ejemplo, entre China y los japoneses, y estas fueron básicamente las causas para que hubiera esta guerra. Las consecuencias, por ejemplo, ¿has visto películas de concentraciones de judíos? no, Nada.
Ok. Recomendación, por ejemplo, puedes ver la película, hay películas de Adolfo Hitler, donde el pianista, por ejemplo, el niño con pijama de rayas, etcétera, una serie de películas que nos involucran mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos los países que se vieron involucrados y fue una devastación casi total en Europa. La idea aquí de la Segunda Guerra Mundial tenía que ver con un pensamiento. Acuérdate que en filosofía hablábamos de los tipos de pensamiento y el impacto. Esta básicamente fue generada por Adolfo Hitler, en donde él creía en una raza superior, ¿no? Él decía que los alemanes eran una raza superior y en ese entonces que los judíos eran una raza inferior y tenían que ser extinguidos. Fue una situación muy bélica, sobre todo porque hubo lo que se conoce como hoy los campos de concentración, en donde no solo mataban a los judíos, sino hacían experimentos con los judíos y de alguna manera también, pues, la, todos los derechos humanos que hoy conocemos también surgieron a partir de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por toda la situación que pasó. Imagínate, la muerte fue entre 55.000 y 70 millones de personas. O sea, estamos hablando de bastante gente. ¿Sale? Esta es la Segunda Guerra Mundial, la verdad que fue muy catastrófica, hubo mucha migración. Hay un hermoso libro que se llama El hombre en busca del sentido, y este habla de la Segunda Guerra Mundial desde la mirada de los campos de concentración. Y si quieres ver alguna más, hay una película que se llama El pianista. O hay otra que se llama La vida es bella. Y El niño de pijama de rayas. Son tres películas impactantes que hablan acerca de este proceso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, realizar resumen sobre el imperialismo y la expansión en el mundo. Estas actividades ya están en la plataforma. No todas se las subí. ¿Vale? Solo algunas están, pero ya ahorita, para que cerremos el mes, estas actividades ya se encuentran en la plataforma. Ahora, ya que pasa esta Segunda Guerra Mundial, que la verdad es que fue muy bélica, marcó mucho en cuanto a temas de lo que conocemos hoy como la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas que apelan por los derechos humanos en general a nivel mundial, ¿no? Quien resguarda como tal. Te invito a que veas esas películas y si en algún momento nos vemos, podamos compartir para que tengan un panorama más grande de por qué el impacto de las guerras y cómo las guerras nos transforman. Ahora, de ahí surgen entre estos periodos, van a surgir dos tipos de regímenes, por decirlo de alguna manera, que se llaman el capitalismo y el socialismo. ¿Has escuchado hablar de estos que estamos en un régimen capitalista o socialista? Sí, no, quién sabe. No, no sé. Ok. Este es a nivel económico. Hay diferentes, todavía se manejan estos dos regímenes en el mundo. El régimen o las características del capitalismo es, por ejemplo, tú
¿qué pasaría si yo te dijera, digamos que tú tienes una casa y 2 carros, ¿no? Y yo de pronto llego y te digo, ¿sabes qué, Gris? Que en la parte, porque aquí lo vamos a combinar, en la parte socialista, tú no puedes tener una casa y 2 carros. Tú nada más tienes derecho a tener una casa y un carro. Entonces tu otro carro me lo vas a dar a mí. ¿Qué pensarías? A mí como gobierno. Pues que no es justo, Ah, porque es mi pero, trabajo. ok. Eso, este es un ejemplo para que veas en qué periodo vivimos. El capitalismo, mira, se caracteriza por propiedad privada de los medios de producción. Por ejemplo, tú de lo que tú trabajas, te compras tus cosas. ¿Estás de Sí. acuerdo? Porque vivimos en un régimen capitalista. Lo que tú trabajas es tuyo, de nadie más. Sí se pagan, por ejemplo, en la parte del carro, el refrendo, etcétera, pero sigue siendo tuyo, ¿sale? Ujú. Es un mercado libre. Tú puedes comprar en donde quieras. Tienes esa opción de elegir. Libertad de empresa. Mano invisible del mercado y el mercado como tal. Aquí llegan de diferentes lugares o de diferentes países diferentes mercancías. Por ejemplo, tú puedes decidir, ¿sabes qué? Voy a comprarle en Shein, ¿no? Voy a comprar marca mexicana. Voy a comprar marca estadounidense. El capitalismo te dice, lo que tú trabajas es para ti, ¿no? Lo Ujú. tuyo es tuyo. ¿Qué pasa con el socialismo? En el socialismo no es así. Ahí existe la propiedad pública, es decir, lo tuyo no es tuyo, lo tuyo es del gobierno y el gobierno va a decidir qué te va a dar. O sea, en una sociedad, en esta parte socialista es todos tenemos lo mismo, ni más ni menos. Es por lo que yo te decía, tú no tienes derecho a tener 2 carros, tú tienes derecho a una casa y un carro. Y todos tienen derecho a tener una casa en un carro, por decir de alguna manera. ¿Sí me explico? Sí. La planificación económica, la sociedad igualitaria, es decir, todos, 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 todos. Si yo te voy a vender, por ejemplo, si tú vas a ir a comprarme al centro comercial lo que hacemos hoy, ¿no? Tú vas a hacer tu despensa. Tú compras lo que quieres, ¿no? Tú dices y decides, en un término socialista, no. Tú tienes derecho nada más a comprar 1 kilo de arroz, por ejemplo, 1 kilo de frijol de manera mensual. No tienes derecho a más. Porque eso que tú vas a comprar, lo mismo lo va a tener el otro. Todos somos parejos, todos somos iguales y todos tenemos lo mismo. Entonces, ahora aquí lo que empieza a diferencia del capitalismo es que la falta de competencia del mercado. Te van a decir, tú vas a comprar únicamente en donde yo te diga. No tienes derecho a elegir, ¿sale? ¿Cuál de los dos regímenes te gusta? El capitalismo, Eh, el capitalismo porque es el que vives, ¿no? es en el que estamos Pero actualmente. también tiene sus desventajas, porque el capitalismo lo que hace es que, por ejemplo, haya más ricos. Hoy, por ejemplo, la tasa que tenemos es que ya existe, anteriormente existía en este régimen la clase baja, la clase media y la clase alta.
hoy 2023 se descubre con los estudios que cada vez hay más gente denominada en el sector bajo y menor gente en el sector alto. Es decir, hay pocos ricos y demasiados pobres. Esto es lo que genera una característica del régimen capitalista. Un país socialista que te suenen las características, ¿quién sería? Porque los hay. ¿Dónde? Venezuela, no. Venezuela, ajá, muy bien. ¿Qué otro país? Está muy cerquita de nosotros, es una isla. Cuba. ¿No han escuchado hablar de Cuba? Algo. Cuba, por ejemplo, ahí todos son, o sea, tú tienes derecho a comprar 1 kilo de carne, 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijoles de manera mensual. No tienes derecho a más. Por ejemplo, ellos viven en un régimen socialista. A nivel educativo, por ejemplo, la educación es para todos. Allá sí podemos encontrar muchos profesionistas, sobre todo de la salud, pero ¿qué les falta? Que no hay competencia. Por ejemplo, en salarios, todos van a ganar lo mismo. Aquí a lo mejor Abel diría, ay, no sé, pues, me voy a otra empresa porque me pagan más. Allá en Cuba no, todos ganan lo mismo, independientemente del servicio que tú des. Entonces, son dos regímenes que actualmente ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, nosotros teníamos que evaluar, por ejemplo, nosotros vivimos en un régimen como tal del capitalismo. Todo lo que tú trabajes es lo que tú vas a tener, es para ti. No viene el gobierno y